Buen día, ¿cómo estás? Espero que bien, que estés con salud y que estés en tu casa, cuidándote y cuidándonos, responsable y solidariamente. Y si te toca no estar en tu casa, si te toca estar en la línea de frente, como los trabajadores de la salud del mundo, va nuestra eterna gratitud para con vos. Y si también te toca estar ahí apoyando la parte que te toca de la cadena alimenticia, de lo que sea que se necesite esencialmente y que haga que vos tengas que seguir yendo a trabajar y exponerte, que no tengas el privilegio que tengo yo de poder quedarme en casa totalmente, también debería ir toda nuestra gratitud y compromiso para con vos y para con todas las personas que actúan responsable y solidariamente. Estos son tiempos muy difíciles en los que no hay recetas, no hay fórmulas. Pareciera que el mundo, los líderes, los científicos están improvisando en el buen sentido, ¿no? Intentando buscar lo que hasta hoy no se sabe, nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas, entendiendo que es muy importante, más que nunca, trabajar juntos, trabajar por un mismo objetivo. Los ecologistas saben de esto, vienen hablando hace un montón, ¿no? Que el planeta es uno solo, que si no lo cuidamos entre todos. Bueno, pero me parece que ahora lo estamos entendiendo más personas y la clave de todo lo que está pasando es entender por dónde están nuestros valores, dónde están nuestras prioridades, para qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene, si al fin y al cabo dependemos de que el mundo exista, de que el mundo sea un lugar habitable, y lo que le pase a la persona que está al lado, al vecino, al de enfrente, es directamente lo que me va a pasar a mí. Entonces, por más trágico que sea este momento, en buena hora que empecemos a tomar conciencia del entramado social mundial, global que somos, de lo importante que son las conexiones en el modo que sean. Ahora que están limitadas las conexiones físicas, las conexiones digitales son importantes. Estas herramientas nos están permitiendo sobrevivir psicológicamente. Es muy importante que en el aislamiento utilicemos estos recursos, ¿no? Que hagamos esa videollamada con los abuelos, que busquemos estas formas de seguir estando en contacto y trabajar una parte de salud que es más que importante, que es esta, ¿no? Porque el cuerpo también va a reaccionar según cómo estemos acá. Así que siempre digo que si no lo hiciste hasta ahora, este es un buen momento, un gran momento para desarrollar todas las habilidades tecnológicas que hacen falta, para aprender a usar esa herramienta digital que hasta ahora no habías aprendido, para mantener esa conexión, incluso para reinventar tu negocio, tu proyecto artístico, lo que sea, tu forma de vida, ¿no? Lo que estabas haciendo de otra manera, este es el momento para ver cómo podés, con las herramientas digitales, buscarle la vuelta, encontrar esa reinvención. Decía en el podcast, en realidad, el Mate de la Mañana, hablaba de estas 3 herramientas fundamentales que tenemos que desarrollar en el mundo de mañana, que es hoy mismo. Decía las tecnológicas, las creativas. Es momento de ser muy creativos y creativas, justamente para reinventarnos, para pensar nuevas formas, nuevas soluciones ante nuevos problemas. Y las emocionales, como bien decía recién, porque sin esto, o sea, el alma, pero no, está acá en la cabeza, todo lo que hace a la inteligencia emocional. Es poder regular nuestras emociones, conocernos, mantenernos motivados, desarrollar la empatía, es parte también de la inteligencia emocional, y desarrollar mejor que nunca nuestras habilidades sociales, cómo nos relacionamos con los demás. Y en este punto quiero entrar por ahí para el tema de este video, que en realidad pareciera que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero van a ver que sí, porque es muy importante y tiene que ver con la salud mental, que es lo que tenemos que preservar. La difusión de información mediante estos canales que se suelen utilizar, voy a nombrar estas 3 plataformas:
WhatsApp, Facebook, Twitter, no son buenas para nuestra salud mental. No ayudan, no son necesarias para obtener lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener la información justa, mínima, precisa. Mínima, ahora voy a explicar mejor, pero mínima depende para quién. Un funcionario, un político, un científico, un médico necesitará determinada, será el mínimo para ellos. Para mí será otro mínimo. Cada uno sabe qué es lo mínimo que necesita. ¿Para qué? Para actuar responsable y solidariamente. O sea, cuidarte y cuidar a los demás. Esa información, que es lo que está en tus manos, por eso digo con la excepción, si hay una persona que además necesita, no sé, trabajar en el desarrollo de la vacuna para el virus, bueno, necesitará más información y sabrá dónde buscarla. Pero vamos a hablar de la media, del ciudadano o la ciudadana media, que lo único que tiene que hacer, su responsabilidad, el mandato que le pide la sociedad ahora, son 2, 3, 4 cosas básicas que tiene que hacer. Me podrás decir que ahora entendemos un poco más, pero que cuando unos meses atrás estábamos con casi ni siquiera dándole importancia a la palabra coronavirus, que era algo de China, que acá en Argentina decíamos, no, bueno, sí, China, Europa, capaz que parábamos un poco la oreja, pero no mucho más, porque siempre está lejos, eso sucede lejos, no me atañe, y de repente entendimos que sí, que había que escuchar, que había que entender de qué se trataba, que el mundo somos nosotros, no vivimos en otro planeta, pero ahí pasamos como al otro lado. Ahí de repente pasamos a la sobresaturación de información y a decir, no, necesito, para ser una persona de bien, una ciudadana responsable, ahora estar todo el día informándome sobre la pandemia, sobre el coronavirus y sobre todos los casos terribles del mundo. Y ahí es donde está el error, porque voy a volver a insistir en la palabra ¿para qué? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu rol social? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Por supuesto, sos un periodista, ¿no? Cada uno sabe cuál es el mínimo de información que necesita. Pero estas personas, alguien que trabaja en periodismo, alguien que trabaja en la salud, un político que necesita más información, no lo va a hacer mediante estas 3 formas que yo hoy te quiero proponer que hagas un detox, una desintoxicación, que realmente puedas hasta dejar de usarlas algunas, ¿sí? Porque no es esa la forma de obtener la información necesaria. La forma de obtener información necesaria es buscar 1, 2, 3, 4, vos verás 5 fuentes que para vos sean confiables, que no es un para vos, porque esto sucede por filtro, ¿no? Más allá de las inclinaciones ideológicas, la objetividad no existe, eso está claro, pero yo puedo saber que este diario, que este medio mundial, local, tiene determinada tendencia ideológica y va a ser una bajada de línea en el medio de los datos duros de la realidad que yo necesito conocer. Y está en mi capacidad de discernimiento de poder leer el todo y decir, ok, entre esto y aquello, que se baja esta información. Estoy hablando de medios, ¿ok? No estoy hablando de particulares, ni de blogs, ni de opiniones, ni de nada. Estoy hablando de medios. En mi caso, yo los consumo directamente desde internet. No tengo televisión hace años, no escucho radio. Y si escucho algún tipo de radio o programa, será de YouTube o de radio internet. No tengo el aparato radio ni el aparato televisión más que conectado para Netflix, algunas películas o dibujitos de la niña. Pero lo cierto es que más en tus manos está cuando vos entrás a la computadora o al teléfono y decís, como yo recién terminé de desayunar y voy un diario, 2, 3 diarios de Argentina, de Buenos Aires, sabiendo perfectamente las tendencias de cada uno de ellos, ¿sí? Haciendo mi propio filtro, mi propio discernimiento, y luego, por supuesto, no me quedo ahí. Voy a la BBC, voy al Times, voy al El País de España, voy al sitio de la Organización Mundial de la Salud,
hay fuentes internacionales y locales que vos podés decir que con un amplio abanico, por eso te digo, vos sabrás 3, 4 diarios, portales, podrás decir, tengo un panorama y de esto yo voy a hacer mi propia conclusión. Pero ¿qué es lo que tienen los medios? ¿Qué es lo que tienen los diarios? Tienen lo que se llama, como dice mi maestro Yoda Seth Godin en su último podcast, Akimbo, que recomiendo ampliamente, si pueden entender inglés. Ojalá pronto pueda estar Seth Godin en español para llegar, y yo haré todo lo que pueda para traducir lo que pueda, como a veces hago. Pero el último podcast que hizo en Akimbo, que se llama Curation, y habla de la curación, dice que cuando hay alguien, hay una persona o un medio que se convierte en respetable, ¿no? Podremos estar o no de acuerdo, pero vamos a ir a la página BBC News, a la BBC de Londres, sabiendo que nada es objetivo, pero se ha ganado una reputación. Entonces la BBC va a curar, a decir esto sí, esto no, y va a hacer un filtro de noticias, chequeando fuentes, poniendo al pie, ¿no? Fuente, Organización Mundial de la Salud. Y eso siempre va a ser, insisto que después vos tenés que hacer tu propio filtro, pero siempre va a ser más confiable a que busques cuál es el tweet más retuiteado, cuál es la noticia de Facebook más viralizada, cuál es el video de WhatsApp que te enviaron que se viralizó más. Porque la lógica de estas redes es el algoritmo premia a lo que más llama la atención. Cuanto más toca el nervio, cuanto más escandaloso, cuanto más impactante, olvídense de ahora de la pandemia y de todo, piensen en la vida normal anterior, normal nunca es la vida, cuando ese video que es que te llega a las tripas, porque mira, o los famosos de los perritos lastimados, y ese tipo de cosas se suelen viralizar porque impactan de una manera, y entonces el algoritmo no está para ver qué es verdad, qué es mentira, si de verdad el perro lo tienen atado hace 10 días, no está para eso el algoritmo, está para que te impacte, y cuanto más te impacta, más se muestra, más corre, ¿no? Entonces no hay vara de verdad, mentira. Las fake news están por todas partes, nadie se hace cargo ni tiene por qué. No sé, me lo mandaron, escucho. ¿Qué es no sé, me lo mandaron? ¿Y vos por qué lo mandás? ¿Por qué lo recibís? Bueno, yo me estoy ganando, no enemigos, pero hay mucha gente que me está dejando de querer y bueno, y lo siento mucho de corazón, porque les digo, no me manden nada por WhatsApp. No recibo ni envío nada, ni hablar grupos, ningún grupo, ni listas de difusión a las que no me suscribo, ni cadenas de nada. Les voy a dejar, bueno, acá, no sé de qué lado es, el video que hice, Comunicación 2020, cambiar la yerba no va más, donde hablo de la suscripción voluntaria y explícita a las listas de difusión. Si vos pudieras poner en algún lado, o incluso quizás mandar un WhatsApp, tampoco me gusta, pero ponele que digas, hola familia, hola amigos, yo sé que ustedes confían en mi criterio, estoy armando una lista de mis contactos acá de WhatsApp, del teléfono, para enviarles toda información que pase por mis manos o que yo misma investigue y que me parezca pertinente que ustedes la sepan. Entonces yo se las voy a enviar en esta lista. ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere? Levante la mano. Dígame acá sí, Maya, mándame por favor. Cada vez que tengas una novedad, una noticia, algo importante, mándame. Se te suscriben 2, 3, 5, 10 personas, buenísimo, mandales. Lo que vos no podés hacer es presuponer, no, mi cuñada confía en mi criterio, si yo acabo de leer esto de la BBC, ya se lo mando a mi cuñada. No, mirá, recibí el video de, qué sé yo, de mi doctor, mirá, mi pediatra me mandó esto, no, es reconfiable, ya se lo mando a toda la mamá de jardín. No, porque no podemos estar teniendo el criterio de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. La regla es no mandes nada. Cada uno es un adulto, una adulta responsable para buscar la información donde le parezca que la tiene que buscar. Incluso en listas de difusión, si existieran, donde alguien dice, no, pará, yo, ¿sabés qué? No tengo ganas de leerme los 5 diarios. A mí que me lo traduzca todo mi viejo.
Entonces le digo, papá, yo no voy a leer nada, ahora me cansé, ¿viste? Voy, nada, solamente voy a meditar. Y vos mandame, listo. Pero vos le estás pidiendo, haceme de filtro, utiliza el discernimiento vos. Cuando en realidad el discernimiento es personal. Todos tenemos la capacidad de discernimiento. Entonces, ¿por qué vas a dejar en manos de otra persona? Por más que la ames y sea tu ídolo, tu ídola, tu mamá, y digas, pero discerní por mí y mándame lo que a vos te parece. No, o sea, ponele que lo hagas, pero la idea es que vos busques tu información, vos activamente. Insisto con lo de las listas de suscripción. La mejor forma de recibir, de enviar, de hacer un bien a quienes querés hacer un bien es decirles, armé esta lista de mails, de WhatsApp si te gusta, de Telegram. Yo no uso WhatsApp. WhatsApp lo uso para conversar. ¿Para qué? Para una conversación. En el marco de una conversación uno a uno con una persona, un intercambio de audios o lo que sea, si la persona me está diciendo, che, y vos sabés que el otro día cuando leía el diario tal, y entonces decían, yo le digo, che, pero ¿qué es lo que leíste en el diario tal? No, esto leía, pim, pim, pim. En el marco de una conversación podemos tener un intercambio de información, pero estamos conversando. No estoy yo enviando algo sin que el otro me diga, Maya, por favor, mandame cada vez que sepas, ¿sí? Voluntaria y explícitamente, como digo en este video. Entonces, ¿qué podés hacer? Listas de mail, listas de WhatsApp, listas de Telegram. Digo que a mí me gusta mucho más Telegram porque en Telegram yo no tengo que ni siquiera agregarte a la lista, yo no tengo que hacer nada que no hagas vos solita voluntariamente. En Telegram a vos te interesa recibir mi contenido, que por supuesto yo no envío contenido de información de nada, solo envío mi contenido de mi servicio, de lo que yo hago, de marketing, de marca personal, de todo lo que yo hago. Yo no voy a mandar, no tengo una lista en la que yo le filtro la información que leo en los diarios a la gente. No, pero ponele que sí, ponele que seas periodista, ponele que te dediques a eso. Bueno, buenísimo, arma tu lista y que se suscriban a tu lista, que la gente voluntariamente. Por eso te sugiero Telegram, porque en Telegram no tenés que estar agregando vos. Telegram, el que le interesa, te encuentra, no sé, María Periodista. Te haces un canal y todos los que les interese que María Periodista les envíe la información filtrada y con su discernimiento, fantástico, se unen al canal, vos no tenés que hacer nada, no tienes ni que tener tu teléfono, te pones un nombre de usuario, ping, y les envías la información a quienes quieren, a quienes se suscriben voluntariamente, ¿ok? Esa es la forma correcta, o sea que ni siquiera necesitas hacer una lista en WhatsApp, ni menos un grupo, ¿sí? Y Facebook, no solo es eso, no solo, o sea, el problema de Facebook, en Instagram también pasa que tiene la mensajería, que mandan privados también sin el consentimiento explícito y voluntario. No hay que mandar, no mandes privados en Instagram, no mandes privados en Facebook. No funciona así. La mensajería privada en las redes no es para hacer lista de difusión. Y lo digo habiendo pasado por eso, porque soy una usuaria de Facebook de hace 12 años, no sé cuántos años hace que no lo uso más. No uso más Facebook más que mi Facebook página, que es como que está ahí para difundir en el Facebook página al que le interese, al que esté suscripto, digamos, a que le haya dado me gusta al Facebook página. Pero jamás le mando un mensaje privado a la gente con mi último video, ni mi contenido, ni nada. Solo mando mi lista de difusión de Telegram a los que están suscriptos ahí o mi lista de mail a los que están suscriptos. Ahora, digo que me hago cargo que como usuaria de Facebook, desde que empezó Facebook, tengo el recuerdo de estar enviando a la gente sin su consentimiento a los eventos. Yo trabajaba en el rubro música. Armábamos eventos, show en tal lado, tildando a todo el mundo, insoportable. Mandábamos nosotros y nos llegaban, fulanito te invitado al evento. Y también tiene que ver con la no suscripción voluntaria y uno tenía que estar viendo, bueno, ni hablar las etiquetadas, te etiquetaron en la publicación, no etiqueten, no spamen. Insisto con este video que lo volví a ver hace poco y está bien, sigo pensando eso, lo que cuento en este video de Comunicación 2020, lo pueden ver acá, lo dejé, porque hay que cambiar la yerba, hay que cambiar el paradigma. Tiene que ver con la era del consentimiento. En el final del video que les menciono, hablo de Deborah Tager, una psicóloga grosísima que la escuché en una charla TED acá en Argentina, en Tecnópolis, hablando de la era del consentimiento. Ella hablaba del amor, del sexo, de un montón de cosas que tienen que ver con esta revolución feminista actual y hablaba de la era del consentimiento.
y cómo sobrevive el amor en la era del consentimiento. Y yo hacía un paralelismo en este video sobre cómo sobrevive la comunicación, el marketing en la era del consentimiento, porque realmente tenemos que entrar en la era del consentimiento, ¿sí? Basta de presuponer que el otro le va a gustar. No, es voluntario y es explícito, ¿no? Esta página tiene cookies, ¿querés navegar acá sí o no? ¿Querés que te envíe las novedades, sí o no? Marca la casilla no puede venir premarcada. Bueno, eso es en cuanto a las disposiciones de la Unión Europea con respecto a las webs, pero hay muchas cosas que están cambiando en ese sentido y tenemos que cambiar. O sea, la cultura cambia cuando las ideas se esparcen y se difunden, las buenas ideas. Y para eso, si suscribimos a estas buenas ideas, no hay nada mejor que empezar por casa, aplicarlas y compartirlas. No tiene nada, pero nada que ver con el contenido de esos envíos, porque si no, se me ofendía alguien hace poquito porque, no, pero ¿cómo? Yo te estoy mandando un contenido súper solidario, súper importante, pero por supuesto, claro, y es doloroso que te tenga que decir que no me mandes WhatsApp, pero es una decisión de vida. Es una decisión política mía interna que digo, esta no es la forma de comunicar y no lo voy a hacer así. Entonces, porque si no entro otra vez a clasificar este contenido sí, este no, esto sí, esto no, y ahí es donde perdemos. Entonces las formas, las herramientas están dadas, están dadas. La última que no mencioné es Twitter. Creo que tengo una cuenta, la hice, jamás le di bola a esa plataforma, no me gusta. Seth Godin siempre explica por qué no y siempre dice shut up Twitter, y lo explica muy bien, cómo podría haber sido Twitter si hubiera sido como iba a ser, ¿no? Bancado por unos mecenas, y no como son las otras que dependen de la publicidad, ¿no? Son negocios de empresas para los auspiciantes. De lo que se trata es eso, y él lo explica muy bien. Ya voy a buscar para hacer una traducción muy buena de lo que dice. Dice que en estas redes nosotros nos creemos que somos los clientes, que somos los usuarios, los consumidores, y no somos los clientes, somos el producto. Nosotros somos el producto, porque lo que hacen es vender nuestra atención a las empresas, a los auspiciantes, que puede ser vos o una gran empresa, ¿no? Cualquiera que ponga plata. Entonces le dicen, mira, acá tengo la atención de 30 millones de argentinos. Yo la tengo. Yo soy Facebook. Yo la tengo. Te la vendo a tanto el clic. ¿Ok? Bueno, entonces en Twitter pasa lo mismo que expliqué con el algoritmo. O sea, el tweet que más se muestra, que no, pero mira, esto lo está compartiendo todo el mundo, no tiene nada que ver con su grado de certeza, con su grado de confiabilidad, con su grado de nada. Responde a la lógica del algoritmo, insisto que responde a la lógica de la atención que estas empresas obtienen de nosotros para vendérsela, ¿sí?, a los auspiciantes. No tiene nada que ver con parámetros de criterio, parámetros de objetividad, aunque insisto que no existe la objetividad en cuanto a las opiniones, pero sí existe la objetividad en cuanto al dato duro, ¿sí? Vos podés saber realmente la tasa o cuántos decesos hay en cuanto a la cantidad de infectados, sabiendo que depende de los test, sabiendo que la información es atrasada, y eso también, ¿no?, hay que tener en cuenta. No dan un premio, como dice Seth Godin, al más informado, al minuto a minuto. No, yo me sé perfectamente la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, la cantidad de curados, la cantidad de estos y los de transmisión comunitaria y los de... Tener un panorama. No va a cambiar lo que vos tenés que hacer, ¿ok? El panorama que tenemos que tener es, si somos un país responsable, solidario y trabajamos mancomunadamente, vamos a poder no solo achatar la curva del virus, sino que vamos a tener la mejor preparación del sistema de salud para recibirlo, porque está y es algo que ningún país va a escapar a esto, lamentablemente. El tema es cuán fuerte esté la sociedad de acá, de valores y del sistema de salud preparado para hacerle frente, ¿sí? Cuanto menos negacionistas seamos, ¿no?, están los ejemplos a la vista, mejor vamos a sobrevivir a esto. Pero insisto en la salud mental, no es necesario. Seth Godin dice que 5 minutos por día te alcanzan y te sobran para informarte. 10, serán 15 en tu caso, hacelo como quieras, pero después apagá, cerrá esas 3 redes
me encantó una frase de Patricia Miranda, que la quiero con su frase, cuando me dijo, sí, es verdad, Facebook es un libro de quejas. Absolutamente, Facebook es un libro de quejas. A ver, estamos hoy acá en fin de marzo de 2020 y yo te digo, y sí, uso Instagram, en cambio. Me meto en TikTok, uso YouTube, pero YouTube es otra cosa. Y capaz que después vemos este video dentro de un año y decís, Instagram tampoco lo usas más y ahora hablas mal de Instagram, como hablabas mal de Facebook antes. Y puede ser, no lo sé, todo es muy variable, pero lo que no va a variar es mi idea, el concepto del para qué. ¿Para qué? El día que Instagram deje de ser un lugar donde la gente intenta poner motivación, cosas positivas, crear valor, contenido original y no se base, ¿cuál es la diferencia entre Instagram por ahora y Facebook y Twitter? Facebook y Twitter y WhatsApp con esos reenvíos se basa en la viralización. Cuanto más se reproduce y se comparte un mismo contenido, mejor para la plataforma. Instagram no es así, por lo menos ahora. La idea es contenido original. Cada cuenta tiene que hacer su propio análisis, su propio contenido, su propia plaquita con una frase, con lo que sea, un posteo bien escrito, con una foto, un video hablando y diciendo su idea, su aporte, lo que piensa. No se trata de esto, ¿no? De compartir y compartir y compartir, y ya no sé ni quién lo dijo al principio, ¿no? Pero como todos lo dicen, qué sé yo. Yo lo reenvío por las dudas, no sé si será... Bueno, esa es la peor actitud que podemos tener como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Eso es tirar la piedra, esconder la mano, y decir, yo qué sé, a mí me lo mandaron. A mí me parece lo peor eso como actitud, lo más irresponsable. Así que te insto, si tenés ganas, a probar esto que te digo, usar WhatsApp solo para las conversaciones uno a uno, el Facebook directamente... Si querés, como te digo, el Facebook página, porque es como la prima hermana de Instagram y es eso, es tu empresa, tu negocio, tu canal artístico de difusión. Pero el Facebook persona, para estar ahí metido en el libro de quejas, como dice Patricia, y Twitter tampoco, no es el lugar para encontrar información fidedigna. El lugar para encontrar información es vos buscando en 4 o 5 portales, medios del mundo y haciendo tu propio discernimiento, sabiendo quiénes son esos dueños de los medios, qué intereses tienen, ¿sí? Agencias de noticias, portales anti-fake news, hay. Depende de vos y tu voluntad de buscar. Esto es inédito, ojalá pasemos este momento crucial de la humanidad y salgamos fortalecidas de él. Así como se ven las peores actitudes humanas, porque realmente se ven cosas, como dije, de crápulas, ¿no? Especulaciones de empresas con respecto a los precios, del alcohol en gel, de los barbijos, gente que no le importa nada y que en el medio de la cuarentena se va de vacaciones a surfear o a hacer qué sé yo qué cosa. También se ven las mejores actitudes, también está aflorando la solidaridad, también se ve personas, como me contaban, vecinos que van y le dejan en la puerta a la señora mayor que está sola, no la pueden venir a cuidar y la ayudan. O sea, las mejores actitudes humanas de compromiso, de solidaridad, de generosidad. La generosidad que no es hacer favores, no es lo mismo, ¿sí? Generosidad es dar lo mejor que vos tenés para dar y no ir a menos, no especular. ¿Sí? Eso es ser generoso en todo lo que hagas. Así que me parece que también tenemos una esperanza como humanidad de rescatar de este momento, como salgamos de él, lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas como personas. Y mi humilde aporte, consejo es no WhatsApp, no reenvíes nada, no Facebook, no Twitter. Usa este tiempo valiosísimo que tenés en casa para aprender, llenate de cosas buenas, de conocimiento, técnicas, habilidades que te puedan servir ¿para qué? Para enseñar, para ayudar, para hacer cosas buenas, como dice Seth Godin. Mejorar las cosas haciendo cosas mejores. Está en tus manos lavarlas muy bien, mantenerlas muy limpias, no llevártelas a la cara, y está en tus manos también hacer las cosas mejor. Espero que estés bien, con salud, en tu casa, cuidándote y cuidándonos. Buen mate.